El 2 de octubre, justamente la conmemoración a realizarse mañana de lo sucedido en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, la masacre, la matanza de estudiantes, de ciudadanos, pero todo el proceso de lucha, de denuncia y sobre todo de un despertar cívico que se dio en 1968, luego de una larga etapa de una acumulación de inconformidades de la sociedad respecto a lo que había sido aquella larga etapa del priismo con gobiernos cerrados, con una inhibición de la participación de la sociedad en los asuntos públicos, con un control absoluto de medios de comunicación, de los instrumentos de participación ciudadana, de las instituciones, una clase política que encima de la población hacía, decidía, controlaba y que fue teniendo expresión y desahogo en un proceso que inició con un incidente escolar, pero que sirvió para dar muestra de la insatisfacción de muchos mexicanos por la manera como se desarrollaba este gobierno, un gobierno hecho con formas aparentemente suaves, tutelares, paternales, benefactoras de la sociedad, pero en el fondo el control político, el control electoral y luego de ese guante de seda, el puño de hierro cuando era necesario para asesinar, para secuestrar, para deshacer movimientos. Desde aquella etapa del entonces presidente Adolfo López Mateos, a quien se suele recordar con cierta benevolencia, sin recordar que él mismo fue el responsable histórico de represión de movimientos como el movimiento de los ferrocarrileros, uno de los movimientos esenciales en el intento de organizar a la sociedad en demanda de sus derechos, el movimiento de los médicos, el asesinato del líder agrario Rubén Jaramillo, hasta ir avanzando en todo ese proceso del autoritarismo mexicano que fingía que ponía una cara de ayuda en lo general, pero que mantenía una cerrazón política absoluta. Esto tuvo con la participación de los estudiantes, con la participación histórica del entonces rector Javier Barros Sierra, tuvo un despertar ciudadano que ha tenido consecuencias políticas y sociales hasta lo que hoy se vive. Lo que hoy estamos viviendo en México es, con todas sus contradicciones, con todas sus deficiencias, con todo el claroscuro que tiene este proceso de cambio que se está planteando en México, tiene como antecedente el hecho de las luchas populares que se dieron durante décadas atrás, luchas reprimidas, castigadas, aplastadas, como la propia manifestación de estudiantes y de pueblo en general en aquellos momentos de 1968. Pero mire lo que son las cosas. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, ha informado que resguarda la única serie radial hecha por alumnos en el 68. La Fonoteca Alejandro Gómez Arias preserva 17 cintas de carrete del programa El Movimiento Estudiantil Informa. Fue un noticiero que se realizó entre julio y octubre de 1968, recogiendo lo que sucedía cada uno de esos días. Fue un registro sonoro histórico, único y patrimonial. Lo que son las cosas, fueron conducidos estrictamente por estudiantes universitarios integrantes del movimiento, con un promedio de duración de 20 minutos cada uno. Benito Taibo, quien es el director de Radio UNAM, ha dicho: no hubiera sido posible esto sin la autonomía. Nuestra fonoteca es importante para contar la historia. Vamos a escuchar un poco de estos audios históricos de lo que se transmitió a través de Radio UNAM en aquel histórico 1968.
Grupos de choque muy bien armados y con un plan perfectamente calculado, al servicio de intereses de una de las facciones en pugna, dieron un pretexto para propiciar la represión militar y ametrallaron al ejército y al pueblo reunidos en la Plaza de las Tres Culturas. La tropa respondió el fuego no solo contra los francotiradores, sino también contra la multitud. El número de muertos civiles rebasa a los 150 y el de los militares el número de 40. El propósito evidente de esta acción era aprender al Consejo Nacional de Huelga para descabezar el movimiento, que en ningún momento un solo estudiante participó activamente en la balacera. Cerca de la 1 de la mañana, tropas del ejército y demás cuerpos represivos invadieron la Plaza de la Constitución, en la cual habían permanecido varios contingentes de estudiantes. Los cuerpos policíacos desalojaron la plaza dejando un saldo considerable de heridos. Una joven murió por paro cardíaco durante la embestida de vehículos militares contra las personas congregadas la mañana del 28 de agosto en el Zócalo, y otra presenta estallamiento de vísceras ocasionado por uno de dichos vehículos. De los golpes y las vejaciones, a más de numerosos testigos, hay fotos de mujeres caídas en el suelo tras la golpiza. Entrando el contingente a Reforma, se imponía un silencio sobrecogedor que imperó a través de toda la marcha. El pueblo aplaudía al paso de mantas con textos tales como, señalando un escudo cruzado del PRI, decían: "Este sí es un agravio a la bandera". Mandamos la iniciación de un diálogo democrático entre representantes estudiantiles sobre los 6 puntos planteados por el movimiento. Una de las escasas contribuciones que podemos dar en nuestra situación a la lucha por la democracia más importante, más brillante y más profunda de los últimos 30 años. ¡Viva el movimiento estudiantil popular! México, 5 de octubre de 1968. Bueno, pues resultan testimonios sonoros, pues estremecedores, porque dan cuenta de lo que estaba sucediendo en aquellos momentos en un México en ebullición, un México que estaba peleando por el reconocimiento pleno de sus derechos, con un pliego petitorio que no era cosa del otro mundo, que podía ser resuelto por la autoridad siempre y cuando se despojara de lo que durante décadas ha sido el principio rector de la conducta de los gobernantes y los políticos, el principio de autoridad. No atender y no escuchar y no resolver lo que la gente pide, porque de esa manera abren el camino para que cada vez más la gente esté pidiendo, solicitando, exigiendo lo que la autoridad no quiere conceder. Este espacio radiofónico fue ofrecido por el rector Javier Barros Sierra a los líderes del Consejo Nacional de Huelga. Le pidió a quien entonces era colaborador de la emisora, Carlos Monsiváis, que supervisara el montaje y la producción. La emisora fue hostilizada como otras estaciones, y aquí hago un paréntesis para recordar lo que sucedió en el movimiento de 2006 en Oaxaca, con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la famosa APO, en la que también Radio Universidad estuvo dando una información constante, cotidiana, de lo que sucedía en aquel que fue el primer movimiento de intento de insurrección social en lo que va de este siglo por parte de oaxaqueños. Allá estuvo sobre todo la doctora Escopeta, Berta, su nombre, una médica que estuvo presente como locutora, y cuando se anunciaba que estaba por entrar la fuerza pública en el campus universitario, la doctora Escopeta se mantuvo siempre al pie del micrófono, manteniendo la transmisión. Bueno, pues en esto que le comento, entre otras cosas, estudiantes dieron a conocer de la Brigada Política declaraciones del propio Heberto Castillo. Él dijo en aquel tiempo: no se puede establecer diálogo, no podemos dialogar a puñetazos, yo no tengo más armas que las ideas. Respecto a la marcha del silencio del 13 de septiembre, el noticiero dijo: entrando el contingente a Reforma, se imponía un silencio sobrecogedor que imperó a través de toda la marcha. El propio en la que fue la última concentración del movimiento el 2 de octubre, se dijo: grupos de choque muy bien armados dieron el pretexto a esta represión militar, en fin, lo que ya hemos puesto en este audio, con el cual queremos dejar pues esta constancia periodística y sonora, justamente a un día de que se dé la conmemoración de aquel 2 de octubre
de 1968. Va a ser la primera conmemoración que se da en un ambiente político distinto al de todas las anteriores conmemoraciones. Va a ser la primera ocasión en que la marcha en recuerdo del 2 de octubre se dé en el contexto de un gobierno federal que será con puntos más, puntos menos, la discusión y la polémica que se quiera establecer, pero que es más cercano a lo que demandaban en aquel momento los estudiantes que a lo que postulaban todos los gobiernos anteriores. Será la primera ocasión en que esta marcha por el 2 de octubre se dé en el plano de un gobierno federal llegado por la vía auténticamente popular y con